Jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que es fluidos en reposo, la segunda parte. Ya saben ustedes que sus docentes encargados del área es su servidor, el ingeniero Bruno Coyoy y el ingeniero Walter. Somos los encargados de la docencia de esta área. Semana 19 va a ser empuje, la segunda parte de fluidos en reposo. Ya la primera parte se la explicó el ingeniero, yo voy a concluir con la segunda parte. Y la próxima semana ya vamos a hablar de los fluidos, solo que con movimiento. Bueno, empecemos. Las características de un fluido en reposo son diferentes a las características fluidas de un fluido en movimiento. Y hoy vamos a platicar de este líquido en reposo. Y vamos a hablar de hidrostática. ¿Qué es hidrostática? Hidro es líquido, es fluido. Hidrostático, estático es reposo. Entonces, si unimos las dos palabras, hidrostática, vamos a decir que es el estudio de los fluidos en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, la presión hidrostática, debido a una columna de fluido, la vamos a manejar como P. Dice, presión hidrostática debido a una columna de fluido. Para que ustedes me entiendan, les voy a hacer una pequeña gráfica, nada más para que lo analicen. Yo tengo acá un recipiente y este recipiente lo voy a llenar con un líquido determinado. Este líquido determinado tiene una altura y le voy a llamar agua, porque es el líquido que me sirve de referencia cuando estamos hablando de fluidos. Esta columna de agua me está generando presiones debido a la altura de ese líquido. Ahora, si vengo yo y le echo más agua, ¿qué va a suceder? Va a incrementar la presión en el fondo del vaso. ¿Por qué? Porque hay una altura mayor de columna de líquido. Entonces, la presión va a ser mayor. Entonces voy a decir que la presión debido a una columna de fluido va a ser igual a la densidad de la columna de fluido multiplicado por la gravedad. Recuérdense que la gravedad, cuando un cuerpo está en reposo, actúa bastante, y multiplicado por su altura. A mayor altura, mayor presión en el fondo de este vasito. Entonces, regresemos a nuestro enunciado. Dice, la presión hidrostática debido a una columna de fluido va a estar dada por la densidad del líquido. Mientras más denso sea, más presión va a generar. Gravedad, que es constante, y altura, mayor presión. Y la presión la voy a manejar como P y la densidad la voy a manejar como ρ. Bueno, como siempre, ¿en qué unidades vamos a nosotros a expresar esto? Y la vamos a manejar en el MKS, que es la unidad, el sistema que más se maneja. Dice, la presión es igual a la densidad. Si yo sustituyo densidad en el sistema MKS, kilogramo metro cúbico, multiplicado por la gravedad. ¿Cuál es la unidad dimensional de gravedad? Metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la profundidad, metros. Ahora, kilogramo metro segundo al cuadrado, ¿cómo se llama? Se llama Newton. Y este metro cúbico este es metro cuadrado. Este metro cuadrado solo ¿por qué es metro cuadrado? Porque este metro que multiplica me elimina un metro de acá y me queda metro cuadrado y me queda Newton metro cuadrado. En elasticidad ustedes vieron mucho lo que es Pascal. Newton sobre metro cuadrado es igual a Pascal y lo voy a conocer como P sub A. Entonces, cuando yo hablo de presión en el sistema MKS, voy a hablar de pascales o de Newton sobre metro cuadrado. Entonces, como Leo les decía en clases, vamos a deducir en el sistema MKS, CGS, técnico e inglés. En el sistema MKS, la presión la medimos en Newton por metro cuadrado en unidades dimensionales. En el CGS, DINA centímetro cuadrado. En el técnico, kilopodio metro cuadrado. Y en el inglés, libra sobre pie cuadrado. Importante la unidad dimensional. Bueno, principios que vamos a manejar cuando estamos hablando de lo que es hidrostática.
el principio de Pascal. Vamos a manejar dos principios básicos, Pascal y Arquímedes. ¿Qué dice Pascal? Dice: la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables. Quiere decir que no se va a expandir este líquido. Se transmite en igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido, con la misma magnitud, exactamente. Cuando cambia la presión, esta es otra forma de analizarlo. Cuando cambia la presión en cualquier punto de un fluido, líquido o gas, confinado en cualquier otro punto del fluido, la presión también cambiará y en la misma proporción. Y el ejemplo que tengo yo acá, que conseguí en Google, dice que si yo tengo un recipiente indeformable, ¿sí?, que no va a expandirse, y le aplico una presión en este punto, el líquido va a generar presión de igual magnitud en todos los puntos perpendiculares a sus áreas. Este es el principio de Pascal. Entonces, si yo aumento la presión en un punto, esta presión se aumenta en todos los lados. Y aquí vamos a manejar algo que creo que se los decía yo a sus compañeros el año pasado. Yo tengo acá un destructor alemán, ¿sí? Un barquito, un destructor alemán. Y aquí voy a tener un submarino aliado. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial no habían los sonares como existen hoy. Los alemanes sabían que había un submarino aliado en el fondo, pero no sabían dónde. Entonces los alemanes se inventaron una subcasacona bien buena. Principio de Pascal. Tiraban cargas de profundidad. Yo les aseguro que ustedes, principalmente los varones, han oído esto. Una carga de profundidad. Cuando calculaban ellos más o menos dónde estaba el submarino, lo hacían explotar. Y miren esto. Esto generaba una onda de presión en todos los lados. ¿Se recuerdan del dibujito? Eso va a hacer que alcance al submarino. Esa presión que se aumenta va a ser igual en todos los puntos perpendiculares a las áreas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a ser que esta presión que genere va a provocar una impulsión. Explosión es hacia afuera. Impulsión es hacia adentro. Es como que agarráramos una lata de Coca-Cola, de esas de aluminio, y la comprimimos. ¿Qué estamos haciendo? Provocando impulsión. Entonces, un día en el submarino, principio de Pascal, si incrementa la presión acá, se va a incrementar en igual magnitud en todos los puntos. Entonces, un día en el submarino, la explosión en sí no es la que causa el daño, sino el incremento de presión, lo que conocemos como el principio de Pascal. Y hay un montón de ejemplos que podríamos manejar, pero el tiempo aquí es un poco corto. Bueno, ahora, una de las de los principios que utiliza o de las donde se aplica esto es en la prensa hidráulica. La prensa hidráulica constituye una aplicación fundamental del principio de Pascal. ¿Quién no conoce una prensa hidráulica? ¿Sí? ¿Quién no conoce los famosos aparatos que sirven para cambiar una llanta? Un tipo que permite entender mejor su significado. Miren esto. Yo tengo acá un émbolo, aquí tengo otro émbolo y está este recipiente lleno con un fluido. Si yo ejerzo una presión sobre el punto 1, esa presión se va a transmitir en todo el fluido y va a hacer que el pistón de la derecha ascienda en relación al pistón de la izquierda. Y aquí tenemos esto. Cómo las presiones se incrementan de igual magnitud en todos lados. Aquí tengo presión 1, presión 2, presión 3, presión 4, presión 5, presión 6. Y voy a decir entonces que
la presión 1 va a ser igual a la presión 2, esto va a ser igual a la presión 3, esto va a ser igual a la presión 4 y así sucesivamente. Y para resumir, únicamente voy a tratar o voy a manejar estos dos. ¿Sí? La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Y eso es lo que resume el principio de Pascal. Yo sé de que presión es igual a fuerza sobre área. Y como la presión en el punto 1 es igual a la presión 2, puedo sustituir. Presión en el punto 1, fuerza 1, área 1. Presión en el punto 2, fuerza 2, área 2. Y a esto le voy a conocer como el principio de Pascal. ¿De acuerdo? Y esto es muy bonito, vieran ustedes, muy bonito, se los voy a explicar cuando estemos hablando de lo que es los problemas a resolver. El otro principio es el principio de Arquímedes. Es un principio también bastante interesante. Dice, interesante, un cuerpo sumergido en un fluido parcial o total, ya sea de que metamos la mitad o total, recibe un empuje, lo voy a conocer como F sub B, fuerza de empuje, vertical porque va hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Entonces dice uno, ¿y eso qué es? Se queda uno pensando, ahorita se los voy a explicar. El empuje lo conozco como F sub B. También se le conoce como fuerza de empuje. También se le conoce como fuerza de flotación y también como pérdida aparente de peso. ¿Sí? La fuerza de empuje va a ser igual al peso del líquido desalojado. Y la fórmula de empuje va a ser igual a la densidad, gravedad, volumen. Cuidado acá, ¿se recuerdan de lo que es la presión debido a la columna de fluido? Densidad, gravedad por altura, aquí es volumen, ya cambia. ¿De acuerdo? Entonces, densidad, gravedad por volumen le voy a llamar fuerza por empuje. Y si yo multiplico la densidad por la gravedad, eso se los explicaron la semana pasada, es igual a peso específico, entonces yo puedo decir que la fuerza de empuje va a ser igual al peso específico del fluido desalojado. Esto no se les va a olvidar. Multiplicado por el volumen. ¿De acuerdo? Yo hago algo así bien interesante. Miren ustedes. Si vieran ustedes mi cuaderno, yo siempre, se le está cayendo, es que está viendo tomar una naranja y tiene mucho limón, se le está cayendo la baba. Entonces, cuando yo miro una carita de este tipo, veo que esto es importante. Si vieran ustedes mi cuaderno, en mi cuaderno, ¿cómo se llama? Tengo muchas caritas. Ok. Bueno, ahora, veamos el principio y expliquémoslo. Expliquémoslo de esta forma. Bueno, ¿qué es el principio de Arquímedes? Un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen desalojado.